Papá, la abuela no para de llorar. Eso fue lo primero que escuché al cruzar la puerta de casa de mi madre en Fuenlabrada. Mi hijo Santiago, con apenas 10 años, me soltó esa frase como si nada, mientras seguía pegado a su nuevo iPhone. Y en ese preciso instante, sentí como algo se quebraba dentro de mí. Me llamo Manuel, tengo 38 años, y hasta hace unos días creía que mi vida era corriente. Un trabajo estable vendiendo coches en un concesionario de Madrid, un hogar sencillo, un niño que lo es todo para mí y una esposa, Estefania, con la que compartía 2 décadas de historia. Pensaba que no nos iba mal, que éramos una familia normal. Pero me equivocaba. Al ver a mi madre con los ojos rojos, sujetando el móvil como si pesara 1 tonelada, lo primero que me vino a la cabeza fue una desgracia. Un accidente de Santiago, quizá. Pero allí estaba él, tranquilo, sano, concentrado en su juego. Mi segundo pensamiento fue aún más duro. ¿Y si le había pasado algo a Estefania? ¿Estefania está bien?, le pregunté, sintiendo cómo se me encogía el pecho. Ella asintió. Pero no habló. Solo me clavó una mirada llena de dolor y rabia contenida. «Tienes que escuchar esto», dijo al fin, pasándome el móvil. Y ahí comenzó mi caída libre. Santiago, jugando con las funciones de su teléfono nuevo, había grabado sin querer una conversación en el coche, justo después de que Estefania lo dejara con mi madre. El niño, orgulloso de su descubrimiento, se la enseñó inocentemente a la abuela, sin imaginar la bomba que contenía. En la grabación se escuchaba a Estefania hablando con un hombre, Santiago, y lo que decían no dejaba lugar a dudas. No era trabajo, no era familia. Estaban organizando una escapada romántica a Valencia, a mis espaldas. Estefania le explicaba que me contaría que se trataba de un viaje de empresa, que saldría el viernes temprano y volvería el lunes. Pero la realidad era otra. Un fin de semana de pasión, sin responsabilidades, en la casa de él. Incluso mencionaban la llave que guardaba bajo la maceta para que pudiera entrar sin problemas. Notaba cómo mi respiración se volvía pesada, como si el aire se negara a entrar en mis pulmones. Pero aquello solo era el principio. La conversación seguía. Y lo que escuché después fue tan retorcido que aún me cuesta repetirlo. Estefania planeaba acusarme de malos tratos. Santiago, entre risas, le decía que él mismo le daría un golpe convincente. Algo que dejara marca suficiente para que nadie dudara. Con ese ojo morado se presentaría en comisaría, me denunciaría, y yo acabaría encerrado en un calabozo. Después pediría el divorcio, con la custodia completa de Santiago. Cuando Manuel esté fuera de juego, vendes el coche y te mudas aquí, se le oía decir a él. Y Santiago te llamará papá en un par de semanas, contestaba Estefania entre carcajadas. Se reían de mí, me insultaban, me llamaban inútil, invisible, un pelele. Tuve que parar la grabación, era demasiado. Lo curioso es que no sentí ira al principio. Lo que sentí fue un vacío absoluto, un silencio ensordecedor por dentro. ¿Cómo puede alguien a quien lo diste todo maquinar algo tan cruel? ¿Por qué no me pidió simplemente el divorcio? ¿Por qué necesitaba destrozarme? Tragué saliva intentando no llorar delante de mi madre. Ella nunca soportó a Estefania. Siempre me advirtió que no era de fiar. Yo preferí cerrar los ojos. Y ahora, aquí estaba la verdad. No bastaba con abandonarme. Querían borrarme del mapa. Y en ese instante lo decidí. No iba a suplicar. No iba a hundirme. Tampoco iba a rebajarme a su nivel. Respondería, pero con cabeza. Me acordé de cuando era niño. Siempre fui el más pequeño de la clase, el blanco perfecto de los abusones. Aprendí pronto una lección. No hacía falta ganarles, solo demostrarles que no merecía la pena volver a meterse contigo. Con Estefania y Santiago sería igual. No gritaría, no lloraría delante de ellos, no les daría ese placer. Les enseñaría que se habían equivocado de enemigo, porque aunque intentaran arrancármelo todo, había algo que jamás podrían arrebatarme, el amor de mi hijo.
Y entonces pensé en él. Santiago. Lo conocía demasiado bien, el típico compañero de oficina que siempre llega tarde a las reuniones, pero nunca falla a las copas. Alto, de gimnasio, sonrisa de chulo de bar, su coche deportivo, su ego desbordado. Y ahora, la mujer que juró amarme. Lo que no sabía aún era que yo no iba a quedarme quieto. Santiago vivía a apenas 2 calles de mi casa. Irónico, ¿verdad? Tan cerca, que incluso yo mismo había estado en su chalet en más de una ocasión, en esas fiestas ruidosas donde siempre terminaba enseñando más de la cuenta. Una vez, con demasiadas copas encima, se puso a presumir delante de todos de un tratamiento milagroso, que se había puesto para, según él, agrandar lo que Dios le dio de serie. Lo decía sin vergüenza, como si fuera un logro, llamando a su médico el generalor. La gente se desternillaba. Yo también me reí, porque en mi cabeza, Santiago no era más que eso, un bufón con ego desbordado. Lo que jamás sospeché era que ese bufón se colaba en mi cama cuando yo no estaba. Y lo peor no fue enterarme de la traición. Lo peor fue darme cuenta de que había confiado ciegamente. Yo, que siempre defendí que lo sano en una pareja era la confianza. Pensaba, ¿qué sentido tiene vivir como un policía, espiando móviles o siguiendo a tu pareja? Eso no es amor. Pero aquella noche comprendí que a veces la paranoia no es locura. Es instinto de supervivencia. Santiago siempre tenía esa sonrisita de superioridad, la que no dice nada pero lo dice todo. Soltero, sin cargas, sin hipoteca, sin más responsabilidad que elegir qué camisa de marca ponerse cada mañana. Caminaba por la oficina como si Netflix lo estuviera grabando, con el pelo perfecto y sus historias de conquistas que contaba como trofeos. Ahora ya sabía cuál era su última conquista, y se reían de mí a carcajadas. Mi madre, siempre de fuego rápido, me agarró del brazo con los ojos encendidos. Si pudiera, la estrangularía con mis propias manos. Luego, bajando la voz, añadió: «Pero prométeme una cosa, Manuel. Nada de locuras. Si haces algo violento, no solo pierdes a Estefania, pierdes a Santiago. Usa la cabeza, sé más listo que ellos». Y en el fondo sabía que tenía razón. Mi primer impulso: subirme al coche y aparecer en la puerta de Santiago para estamparle la sonrisita de chulo contra el suelo. Pero no soy así. Ni tengo amigos duros, ni soy un matón de película. Soy un tipo corriente, vendedor de coches en Alcorcón, orgulloso de mis clientes que pagan a plazos y de mis compañeros que lo más arriesgado que llevan en el asiento trasero es una barra de pan. Y sin embargo, me sentía atrapado en una guerra. Todo comenzó, paradójicamente, con un piso. Conocí a Estefania cuando me enseñó un pequeño apartamento en Vallecas, con vistas a los contenedores de basura. No era gran cosa, pero para mí era un comienzo. Esa misma noche cenamos en el restaurante Bella Notte, donde mi primo trabajaba como chef. 2 semanas después, ella misma me ayudaba a alquilar un Honda Civic, el mismo que aún conduzco. No fue un romance de película, pero fue auténtico, o al menos eso creí durante casi 20 años. Yo cocinaba en casa. Aprendí de mi madre, que fue chef en restaurantes italianos. Estefania siempre decía que mi lasaña era lo único que superaba al sexo. Qué ironía, pensaba ahora, al descubrir lo que hacía a mis espaldas. Le llevaba flores sin motivo. Le decía que estaba guapa incluso en sus peores días. Le dedicaba atención, tiempo, cariño, todo lo que pedía. Tal vez demasiado. Eso sí, siempre fue coqueta. Sus domingos eran un ritual. Cremas, mascarillas, sérums coreanos, 3 horas de silencio absoluto frente al espejo. Yo lo interpretaba como parte de su personalidad, su manera de cuidarse. Ahora sé que se estaba preparando para otro. Y yo, que ingenuamente pensé que había sido un buen marido. No era más que el peón al que querían arruinar. Pero algo quedó claro en mi cabeza. Eso no lo iba a permitir. No se trataba de venganza por despecho. No era cuestión de orgullo masculino. Era algo mucho más grande.
proteger a mi hijo, evitar que Estefania y Santiago lo usaran como trofeo, que me lo arrebataran mientras se reían. Por eso decidí no ensuciarme las manos. No necesitaba violencia. Lo que iba a usar era mucho más poderoso, la verdad. Porque sí, no soy perfecto. No soy guapo de revista, ni millonario, ni un galán de cine, pero siempre estuve ahí. Nunca le fui infiel. Nunca jugué con otra mujer. Nunca hice lo que ella sí me hizo a mí. ¿Y esa diferencia? Sería mi arma. Jamás he sido de beber. Alguna caña en una comida familiar y poco más. La última vez que me pasé fue hace más de una década, en una noche vieja en la que acabé cantando como un loco sobre la mesa del salón, delante de toda la familia de Estefania. Desde entonces, 0 excesos. Estefania tampoco era la mujer perfecta que a veces pretendía ser. Pero yo la quería. Le preparaba cenas, le llevaba flores, la cuidaba en sus resfriados, o cuando la comida basura le sentaba mal. Me encargaba de Santiago más que ella. Sabía cuándo iba a enfermar solo con escucharle respirar. Iba a las tutorías del colegio. Conocía a todos sus amigos. Me reía de sus chistes, aunque fueran malos, porque lo importante era verle feliz. Papá, ¿sabes por qué se cayó la bici? ¿Por qué? Porque estaba cansada, y yo me reía, no del chiste, sino de la sonrisa que lo seguía. Pero claro, eso no es pasión. Eso no es adrenalina. Eso no es vivir a escondidas con un amante, sin rutinas, sin facturas ni lavadoras por poner. Lo entendí tarde. Estefania no me engañaba porque yo fuera poco. Me engañaba porque buscaba la chispa de lo prohibido. Como si 20 años juntos fueran papel mojado frente a una tarde con un tipo de gimnasio y ego de estadio. Santiago nunca estuvo en las noches en las que ella lloraba porque no se gustaba al espejo. No le sujetó la frente cuando vomitaba. No la acompañó cuando su padre estaba enfermo. Eso lo hice yo. Y sin embargo, el que iba a perderlo todo era yo. Las señales estaban ahí. Nueva lencería que jamás me enseñó. Excusas de enseñar pisos en mitad de la semana. Manicuras semanales cuando antes apenas iba. Todo llevaba meses ocurriendo, y yo, confiado, no vi nada. Esa misma tarde, con Santiago en el coche, pasé cerca de la calle de Santiago. Y ahí estaban, su coche y el de Estefania, aparcados juntos, en pleno día, como si no tuvieran nada que ocultar. Tragué saliva para no romperme delante de mi hijo. Al llegar a casa, borré la grabación del teléfono. No podía permitir que Santiago creciera con esa herida. La cambié por una foto tonta. Nuestro perro Luis, con un sombrero de cumpleaños que mi hijo le había puesto 2 días antes. Luego me encerré en mi cuarto. Encendí el equipo de música, subí a Bocelli al máximo y lloré. Lloré como no lo hacía desde que enterré a mi padre. Pero aquello fue un final inevitable. Esto era una puñalada por la espalda. Cuando al fin me levanté, me vi en el espejo. Ojos hinchados, rostro devastado. Me metí bajo la ducha como si el agua pudiera arrastrar todo el dolor. Pero no. El dolor seguía pegado a la piel. Un par de horas después, Estefania entró en casa. Ni una sombra de culpa. El mismo beso automático de siempre. Ella no lo sabía. Yo sí. Y fingí que nada había cambiado. Su pelo aún húmedo me lo confirmó. También se había duchado. Se había quitado los restos, pero no la culpa. ¿Te pasa algo? ¿Tienes los ojos raros?, preguntó, con tono indiferente. Me cayó champú en la ducha. Mentí. Lo aceptó sin más. Seguramente seguía reviviendo su tarde con él. Y mientras cenábamos los tres, como si fuéramos una familia cualquiera, yo solo pensaba, esto no va a quedar así. Aquella noche apareció con comida tailandesa. Pad Thai, su plato favorito. A mí nunca me entusiasmó, pero lo toleraba. Igual que había tolerado demasiadas cosas en nuestro matrimonio. Mientras el olor del curry inundaba la cocina, tracé mi primer movimiento: jugar con su mente. ¿Qué tal el día?, pregunté con voz neutra. Nada especial.
dijo removiendo los fideos con los palillos. Enseñé unas casas a clientes que no querían comprar. Pura pérdida de tiempo. Mentira. Yo sabía exactamente dónde había estado. ¿Y con quién? ¿Y el tuyo? Me devolvió la pregunta sin levantar la vista. En ese instante sonreí para mis adentros. El tablero estaba listo. La partida había comenzado. Terrible, respondí, fingiendo abatimiento. Leí algo que me dejó helado. Estefania levantó la vista, intrigada. Yo aproveché ese instante para lanzar la primera bala psicológica. Un hombre descubrió a su mujer con otro. Entró antes de lo previsto y los pilló en la cama. Hoy está en prisión. El tenedor se le quedó suspendido en el aire. ¿Qué hizo?, preguntó, con un nudo en la garganta. A ella le destrozó la cara. ¿Y al amante? Digamos que lo dejó mutilado para siempre. Estefania palideció. Eso es una barbaridad. ¿Por qué no pidió el divorcio como cualquiera? Me incliné hacia ella, sin apartar mis ojos de los suyos. No lo sé, pero te diré algo. Entiendo su reacción. Le arruinaron la vida. Y él estalló. Sí, ahora tiene cárcel. Pero los otros dos llevarán las cicatrices para siempre. Acaricié su barbilla con suavidad, casi con ternura. Tienes una sonrisa perfecta, Estefania. Y esos dientes tan bonitos. Vi cómo se le helaba la sangre. Claro. Si me pasara algo así, yo no sería tan impulsivo, añadí, bajando la voz. Esperaría, sería paciente, usaría una máscara y quizá una descarga eléctrica, nada de armas ruidosas. Hice una pausa calculada. Aunque claro, no tengo por qué preocuparme. Estoy casado con una mujer leal, ¿verdad, cariño? Estefania se levantó de golpe, con una sonrisa fingida. Fue directa al mueble del licor. Se sirvió un Baileys y se lo bebió de un trago. Le temblaba tanto la mano que derramó medio vaso al servirse otro. La tomé suavemente de la mano. Te quiero, Estefania. Pero si me fallaras, no solo me romperías a mí, también a Santiago. Nunca haría eso, susurró, sin mirarme. Lo sé, respondí, apretando su mano con ternura. Cuida lo que tenemos. Pero dentro de mí lo entendí todo. No había culpa en sus palabras, solo miedo. Había aprendido a mentir mirándome a los ojos, y eso era aún peor. Creí que aquel aviso bastaría. Pensé que el mensaje había calado, pero me equivoqué. Una vez más la subestimé. Al día siguiente, mientras desayunábamos, lo soltó como si nada. Este fin de tengo un congreso inmobiliario en Bakersfield. ¿Ah, sí? Podríamos ir juntos. Santiago se queda con mi madre, y tú y yo aprovechamos para visitar esa bodega que tanto me pedías. No, respondió demasiado rápido. Estaré ocupada todo el día en charlas. Además, Bakersfield es aburridísimo. No hay nada para ti. La excusa sonaba ensayada. Estaba todo medido. El viernes saldría a las 11 desde la oficina. Tenía el plan cerrado. Y yo no formaba parte de él. Asentí, como si me convenciera. Ella sonrió, aliviada. Se notaba que creía haber ganado. Pero entonces recordé las palabras de mi madre. Usa la cabeza, no los puños. Y ahí nació mi idea. No gritar. No repetir la historia del hombre que acabó en la cárcel. Mi venganza sería más limpia, más fría, y mucho más letal para ellos. Sus propias palabras los hundirían. Esa tarde bajé al trastero y abrí la caja fuerte que heredé de mi padre. Allí guardaba reliquias que nunca pensé usar. Ni armas modernas, ni rastros fáciles de seguir. Opté por lo discreto. Una vieja Browning calibre .22, sin papeles, invisible para cualquier registro. Me puse guantes, desmonté cada pieza, limpié el cargador, volví a montarla con precisión quirúrgica. Después tiré la caja de munición en un contenedor lejos de casa. No era suficiente. Pasé por una ferretería en el otro extremo de la ciudad. Con gorra y gafas de sol. Compré en efectivo unas bridas industriales y un par de guantes de trabajo. Objetos corrientes para cualquiera, salvo para mí,
que ya tenía un plan en la cabeza. Lo último era la coartada. Llamé a un hotel casino en Bakersfield, el mismo donde ella decía que estaría. Reservé habitación, pregunté por el spa, por los horarios del restaurante. Quería que quedara constancia de que había planeado una escapada. El tablero estaba listo, y esta vez no pensaba perder. El jueves al amanecer me aposté frente al portal de Santiago. Lo vi salir, confiado como siempre. Tal y como había dicho Estefania, escondía una llave bajo una maceta, la misma que usé para entrar en su piso sin dejar rastro. El lugar era un reflejo de él. Muebles de diseño, paredes blancas, cuadros caros sin alma. Todo parecía salido de un catálogo, vacío, frío. Me senté frente a su ordenador. Dejé en el historial unas búsquedas turbias sobre sectas y violencia. Nada demasiado evidente, lo justo para que, si alguien revisaba, sintiera escalofríos. No podía manipular su coche directamente. Habría sido demasiado arriesgado. Así que opté por otra jugada: obligarlo a depender del coche de Estefania. Esa misma noche, puse 2 clavos estratégicos en las ruedas de su deportivo. A la mañana siguiente, como esperaba, ella tuvo que pasar a recogerlo para llevarlo al trabajo. Todo iba según lo planeado. Yo, mientras tanto, fiché en el concesionario. Saludé a mis compañeros, charlé un rato, vendí normalidad. Luego pedí una pausa y conduje discretamente hasta la oficina de Estefania. Aparqué a una calle. Con los guantes puestos, abrí el maletero de su coche usando la copia de llave que tenía desde hacía años. Allí estaba, su maleta, una bolsa de marca con un candado ridículo en combinación 00. Lo abrí en segundos. Dentro deposité la Browning y las bridas. Cerré, salí. Regresé a mi trabajo como si nada. Esa misma mañana vendí 2 coches, un récord personal. Como si el destino me susurrara: sigue, lo estás haciendo bien. Y 4 horas más tarde, sonó el teléfono. Estefania. Su voz era puro pánico. «Manuel, me han detenido. Tienes que ayudarme, por favor». «¿Detenida? ¿Dónde estás?» «En el aeropuerto. Es complicado». De fondo se oían gritos, megafonía, pasos apresurados. Caos. Un agente tomó la llamada. Explicó que habían hallado un arma y bridas en el equipaje del acompañante de la señora. Intentaban embarcar juntos hacia Las Vegas. Ambos estaban bajo arresto y serían trasladados a comisaría para investigación federal. «Debe haber un error», respondí, con la mezcla perfecta de incredulidad y decepción. «No entiendo nada». Colgué. Durante 1 minuto entero me quedé quieto, sin saber si reír, llorar o vomitar. Pero lo había conseguido. Santiago bajo investigación. Estefania también. Yo, mientras tanto, seguía en mi puesto de trabajo, con mis papeles en regla, mi hijo seguro en casa de mi madre y un futuro, por fin, libre de mentiras. Lo más sorprendente no fue el éxito del plan. Fue lo que sentí al colgar. No era venganza, era alivio. Miré la foto enmarcada sobre mi mesa. Estefania, Santiago y yo en el Tajo, el verano pasado. Todos sonriendo, con la piel quemada por el sol. Éramos una familia feliz, o eso parecía. No pagué su fianza, no busqué abogado. Dejé que sus padres se ocuparan. Ellos recuperaron su coche, ellos pagaron sus defensas. Su padre, un contable jubilado que siempre me tachó de mediocre, me llamó furioso. «¿Qué significa todo esto?», respondí tranquilo. Yo tampoco sabía que su hija iba a volar a Las Vegas con otro hombre. Silencio. Un silencio largo, revelador. Tal vez la primera vez que ese hombre entendió realmente quién era su hija. El juicio llegó rápido, cargado de tensión. La defensa de Estefania y Santiago intentó reducirlo todo a una única teoría: que yo había colocado el arma y las bridas por despecho, al descubrir la infidelidad. Fácil de decir, difícil de probar. Alegaron que había entrado en la casa de Santiago, que todo era un montaje mío. Pero carecían de pruebas, solo conjeturas. La acusación, en cambio, llegó con peso.
Presentaron el historial del ordenador de Santiago, plagado de búsquedas inquietantes. El abogado defensor gritaba que alguien las había plantado, pero ni él mismo sonaba convencido. El jurado se miraba con escepticismo. La historia de «somos inocentes» no calaba. Cuando me llamaron a declarar, estuve 1 hora bajo las preguntas del abogado defensor. Traje caro, voz condescendiente, preguntas envenenadas. Intentaba quebrarme. Yo, en cambio, lo miraba a los ojos con calma. Sabía que, esta vez, las cartas estaban de mi lado. ¿Puede enumerar las armas que posee, señor García? 2. Una 45 y una 9 milímetros. Respondí mirando directo al jurado. Jamás he tenido una calibre 22. El perito que revisó mi caja fuerte lo confirmó. Todo en regla. Ni rastro de una Browning, ni nada sospechoso. Después vino la pregunta sobre el supuesto viaje. ¿Qué hacía usted en Bakersfield? Reservé una habitación para sorprender a mi esposa. Pensaba llevar a mi hijo. Creí en su historia del Congreso. La recepcionista del hotel declaró que yo mismo había llamado, que incluso pregunté por actividades para niños. ¿Un hombre que planea incriminar a su mujer se preocupa por piscinas infantiles y menús familiares? No encajaba. El abogado defensor intentó su último golpe. ¿Quiere que creamos que no sospechaba que su mujer le era infiel? Lo miré sin pestañear. No, señor abogado, no fui ingenuo. Creyó que lo tenía. Sonrió satisfecho. Pero entonces añadí: fui un idiota. Confié ciegamente en mi esposa durante 20 años. El jurado entendió la confesión. Se notaba en sus rostros. Un hombre mayor incluso me miró con lástima, como si reviviera su propia historia. La fiscal, una joven meticulosa a la que todos llamaban la Ramiro, cerró con precisión quirúrgica. Presentó mis registros de entrada y salida en el trabajo. Estuve allí todo el día, sin ausencias, sin huecos. Mostró el informe del club automovilístico. Los neumáticos del coche de Santiago no estaban rajados, tenían clavos, algo que podía suceder en cualquier calle. Mis cuentas bancarias intactas, mis seguros sin cambios, mi vida sin movimientos sospechosos. Yo, oficialmente, aún era un marido que confiaba en su mujer. Mientras hablaban, miré a Estefania, incómoda, inquieta. Por primera vez no pudo sostenerme la mirada. Y comprendí. El castigo ya había empezado. Con la Ramiro trabajamos mi testimonio palabra por palabra. Era joven, pero disciplinada. Tenía un aire noble, de esos que aún creen en la justicia. Incluso se reía de mis chistes sobre concesionarios, que normalmente solo provocan sonrisas por compromiso. Yo pensaba, así debería haber sido Estefania. Alguien que no confunde amor con conveniencia. Aquella tarde entendí que la venganza no era pegar un grito ni levantar un puño. La venganza auténtica era ver cómo se derrumbaban solos, mientras tú seguías en pie. El abogado defensor intentó rematar con preguntas rápidas. ¿Su esposa salía de noche con amigas? No. ¿Volvía tarde del trabajo? Alguna vez, igual que yo. ¿Encontró ropa provocativa escondida? Nunca vi nada. Respondí tranquilo, sin enfadarme. Si hubiera sospechado, habría pedido el divorcio, o contratado a un detective. No habría jugado a espaldas de nadie. Miré al jurado. Me creían. Y aunque la defensa había eliminado a todos los divorciados de la lista, aún quedaba algo imposible de manipular: la empatía. El veredicto fue claro: culpables. Los dos. Santiago, 10 años de prisión. Estefania, 2 por conspiración. Cuando se escuchó la sentencia, ella se vino abajo. Cayó en la silla, rota, y 2 funcionarios tuvieron que escoltarla fuera. Santiago, en cambio, explotó como un niño rabioso. Gritó que me mataría. Me hizo con la mano el gesto de una pistola. Yo le devolví un gesto mucho más cotidiano, el del conductor impaciente. Ya sabes cuál. 2 días después recibí una llamada inesperada. Era la Ramiro. No para invitarme a salir, sino para presentarme a su hermana Ramona, maestra en el colegio de Santiago, 2 años menor que yo.
natural, cálida, real. Fuimos a cenar a un italiano en el centro, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me reí sin fingir. Ramona no tenía la sonrisa ensayada de Estefania, sino una verdad sencilla que se notaba en cada palabra. Y entendí, al mirarla, que la justicia ya se había hecho, y que, a veces, la vida te da la oportunidad de empezar de nuevo. Durante un par de semanas salí con Ramona, pero pronto fui honesto. Aún estaba roto por dentro. Tenía demasiada rabia acumulada para ser un buen compañero. Ella lo entendió sin dramatismos. «Cuando estés listo, aquí estaré», me susurró, dándome un beso en la mejilla. Mientras tanto, los sueños de Estefania de dejarme sin nada se evaporaron. El juicio había cambiado todas las cartas, y con ella tras las rejas no había espacio para chantajes ni negociaciones. 6 meses después, el divorcio quedó resuelto. Simple, directo, sin peleas, sin reparto. No se llevó nada. Una vez decidí llevar a Santiago a verla. Fue un error. Ver a su madre entre muros grises, con uniforme de reclusa y la mirada perdida, lo destrozó. Lloró todo el camino de regreso. Desde entonces, nunca más lo expuse a esa imagen. Aunque se escriben cartas de vez en cuando, esa visita se quedó grabada en él, como una herida que no cicatriza. El tiempo pasó. Y un día marqué el número de Ramona. No sé hasta dónde nos llevará nuestra historia, pero de momento, estamos bien. Ella adora mis platos italianos. La receta de espaguetis a la boloñesa que heredé de mi madre, que heredó de la suya, desde Sicilia. Después de probar mi lasaña, decidió mudarse conmigo. Santiago la aceptó con naturalidad. La respeta, la quiere. Ella le ayuda con los deberes, le escucha como nadie. La semana pasada construyeron juntos un volcán para un proyecto de ciencias. Cuando la lava casera explotó como debía, la sonrisa de mi hijo iluminó toda la cocina. Ese brillo valía más que todo el dolor de los últimos meses. De Santiago no sé nada, ni quiero saberlo. Sigue en prisión, perdido en su propio infierno. Estefania continúa cumpliendo condena. Ya no es la mujer que dominaba cada detalle, ni la reina del salón de belleza. Ahora es solo una interna más, atrapada en una rutina que no puede manipular. Y yo, a veces, cuando la casa duerme, Ramona a mi lado, Santiago seguro en su habitación. Me pregunto si hice lo correcto. Entonces recuerdo aquella grabación, su risa cruel, sus planes para hundirme, sus palabras diciendo que mi hijo llamaría papá a otro hombre. Eso me devuelve la certeza, porque fueron ellos los que dispararon primero. Yo solo me aseguré de no convertirme en su víctima. Al final, protegí lo esencial, mi hijo, mi dignidad, mi libertad. ¿Fue venganza? Quizá, pero sobre todo fue justicia. Y si la justicia llega a través de su propio juego, entonces sí, puedo vivir con ello.